cuestiones medulares, sobre las garantías constitucionales y las garantías jurisdiccionales. Para ello, obviamente, me he permitido inclusive como una especie de apoyo, compartir más que todo con ustedes unas diapositivas para ir más que todo, ir manteniendo un hilo conductor de lo que vamos a ir hablando más que todo nosotros en esta exposición. De acuerdo. Siempre nosotros nos preguntamos ¿por qué es importante el derecho constitucional? Y tenemos que manejarnos, básicamente, manejar el principio de que vivimos en un Estado de derecho basado en la Constitución, obviamente, y que ordena inclusive en nuestros derechos las libertades, ¿sí? Protege también nuestros deberes y sobre todo estamos interviniendo o hablando de que hace referencia también a los límites del poder. Pero unos principios fundamentales, inclusive que hay que entenderlos, hablamos del Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos y justicia. Pero siempre es importante también entender, dentro del contexto de lo que estamos mencionando, de que cuando presupone que el fin principal del Estado es la garantía de los derechos. Y esto inclusive hablamos que la justicia invita a buscar la equidad en políticas públicas, así también como en los procesos judiciales. Entonces, las garantías de los derechos están establecidos ya en el artículo 11 también de la Constitución de la República, ¿sí? Hablamos también de los principios inclusive de las personas, de las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que son titulares obviamente y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución, en los instrumentos internacionales fundamentalmente. Entonces la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que se reconozcan en la Constitución. Pero en las garantías que establece en el artículo 11 de la Constitución, señala que el ejercicio de los derechos se rige por principios de igualdad generalmente, que seramos todas las personas iguales, sin distinción alguna. Hablamos de que somos indivisibles, interdependientes, inalienables. Hablamos de una progresividad de normas y jurisprudencia, inclusive hablando de políticas públicas. Pero otro aspecto que también es fundamental señalarlo es las garantías constitucionales. Pero cuando hablamos nosotros ya de las garantías constitucionales, hacemos referencia en forma básica de que estas garantías y la Asamblea Nacional inclusive, y que todo órgano con potestad normativo tiene la obligación, más que todo, de adecuar formal y materialmente las leyes. Además, inclusive tienen que normar la forma jurídica de estos derechos que están previstos en la Constitución. Hablamos inclusive de los derechos internacionales. Hablamos de los derechos necesarios para garantizar la dignidad del ser humano y sobre todo también de las comunidades, de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. Entonces, en ningún caso también establece la Constitución de que la reforma de la Constitución, inclusive de las leyes y otras normas jurídicas, ni los actos del poder público estarán contra derechos que se reconozcan en la Constitución. Todo tiene que estar concatenado con la Constitución, las normas, inclusive que también se la puede entender como una fuente de derechos, porque de la Constitución también se desprende la creación de otras leyes, inclusive que regulen en el Estado. Pero cuando hablamos de las políticas públicas, hablamos de los servicios públicos y la participación ciudadana más que todo. Entonces la formulación, ¿sí?, de la ejecución más que todo y la evaluación de estos controles de las políticas públicas habla de los servicios públicos que garanticen más que todo los derechos reconocidos por la Constitución y que se regulen más que todo de acuerdo con disposiciones que la misma Constitución establece en su artículo 85. ¿Y de qué hace referencia? Esta normativa constitucional indica
o señala sobre las políticas públicas y la presentación inclusive de bienes y servicios públicos que orienten a qué, a hacer efectivos, ¿qué? El buen vivir, y que este buen vivir haga referencia a todos los derechos y que se formule inclusive a partir de un principio de solidaridad. Hablamos también, inclusive tenemos que entender que la prevalencia del interés inclusive general sobre el interés particular, inclusive cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas, ya inclusive de la prestación de bienes o servicios, inclusive que puedan vulnerar o que amenacen derechos constitucionales, la política estará a la prestación para que inclusive se reformule o se puedan adoptar medidas mucho más efectivas o alternativas inclusive que concilien los derechos en conflicto. Entonces el Estado está para garantizar más que todo la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para obviamente la ejecución de las políticas públicas y la prestación inclusive de bienes y servicios. Entonces, es fundamental tener, conocer la ejecución, la evaluación y el control inclusive de estas políticas públicas y servicios públicos que se garanticen obviamente como una participación de las personas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades que también establece la Carta Magna. Entonces, estimados estudiantes o oyentes inclusive que nos están viendo, analizar, comprender más que todo un punto fundamental del derecho, inclusive hablamos también de las disposiciones comunes, en este caso de las garantías jurisdiccionales, ¿sí? Y del control constitucional. Cuando nosotros inclusive nos referimos a las garantías jurisdiccionales, siempre nos referimos a, en este caso, ¿cuáles serán estas disposiciones? ¿Cuáles serán las que nos indican en gran parte o que va concatenado más que todo con las demás especies de las garantías jurisdiccionales, como hablamos de la acción de protección, hablamos del habeas corpus, hablamos del habeas data, del acceso a la información pública? Entonces, hay que empezar a comprender esta situación que estamos entendiendo ahora en esta clase. A ver, tengo un problema para compartir, seguir avanzando con las diapositivas. Sí, Jorge, sí se puede ver las diapositivas, sí se puede. ¿Sí? Entonces, que aunque se cuente o que se haga notar el derecho que se haya vulnerado, los jueces están ya en la facultad de analizar. Inclusive no existe la necesidad de que se pueda plantear normas de la infracción. Inclusive tenemos que tenerlo claro de que no es necesario contar con el patrocinio de un abogado para proponer esta acción, y eso lo establece la Constitución de la República. Podemos hacerlo nosotros mismos, inclusive representarnos inclusive solos, pero obviamente las personas con el fin de tener una garantía mucho más eficaz inclusive de cómo redactar la demanda, pues obviamente acuden a los abogados inclusive, y que de forma efectiva inclusive peleamos por los derechos de las personas, también amparándonos siempre en la Constitución de la República. Entonces, las notificaciones inclusive también dentro de estos procedimientos se efectúan por medios inclusive más eficaces, que estén inclusive al alcance del juzgador, del legítimo activo, en este caso también del órgano responsable del acto de omisión, que puede ser en este caso, qué sé yo, un municipio, cualquier institución pública, el Consejo Provincial. ¿Por qué? Porque siempre los actos que violan los derechos siempre, generalmente han sido emanados por la parte de la institución pública, o por la función pública.
¿sí? Entonces tampoco serán aplicables, dice la Constitución, normas procesales que tiendan más que todo a retardar su ágil despacho. Pero ¿qué pasa cuando ya presento, en este caso, por ejemplo, una demanda? Y que debemos tenerlo claro, más que todo, que cuando ya se presentan estas demandas siempre van a ir mediante sorteo, ¿sí? Y que lo puede conocer en este caso un juez, sea civil, sea penal, un tribunal penal. Entonces el juez convoca ya, en este caso, a una audiencia pública y en el momento ya del proceso se pueden ordenar inclusive la práctica de pruebas, y que también esto va a la par con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su artículo 14 también lo establece. Entonces, las prácticas de pruebas también se pueden designar comisiones para recabarlas. Pero cuando habla también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de las comisiones, podríamos entenderlo también de una forma de que puedan ser, sería un peritaje, ¿no? Para establecer la vulneración de derecho con un peritaje. Pero la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece también un tiempo para la intervención de las partes procesales, y que lo establece en un tiempo de 20 minutos y con 10 minutos obviamente de réplica. Entonces, me pregunto, y que es algo inclusive que la norma, que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales contiene una especie de qué pasa con ese peritaje. Los 20 minutos, porque si es un peritaje que demanda de mucho más tiempo para hacerlo, los 20 minutos se podrán suspender, no se podrán suspender, es lo que se está en discusión. Y obviamente, inclusive por muchos abogados de la República que tenemos conocimiento del tema de las garantías jurisdiccionales, nos damos cuenta que inclusive la misma ley tiene algún tipo de falencias, o tiene falencias, que deben obviamente ser analizadas. Ya a ese punto inclusive hemos coincidido algunos colegas respecto de esto. Inclusive habla de que ya una vez presentadas se recaban las comisiones para las pruebas. Inclusive se presumen ciertos los fundamentos prácticos, ¿ya?, de las pruebas, inclusive que se pueden designar, que se presumen los fundamentos alegados por parte, en este caso, de las personas. Y no necesariamente que se demuestre lo contrario, o que se suministre en este caso información, porque la jueza o el juez o los jueces podrán resolver en este caso la causa mediante la sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de estos derechos, se debe ya declarar, ordenar inclusive la reparación integral. Hablamos también de una reparación material y una reparación inclusive inmaterial. Especificar, inclusive individualizar las obligaciones positivas y negativas, establece la Constitución también, y que deben estar a cargo de un destinatario de la decisión judicial. Y obviamente tenemos que tener claro que estas sentencias tienen que cumplirse sin ningún tipo de condicionamientos. Y las sentencias de primera instancia inclusive pueden ser apeladas ante la Corte Provincial, y que estos procesos judiciales no finalizan prácticamente con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Entonces, si la sentencia o resolución, como lo acabamos de mencionar, porque así también lo establece la Constitución, ¿ya?, si estas sentencias no se cumplen por parte de los servidores públicos, la jueza o el juez inclusive está en la obligación constitucional de ordenar su destitución del cargo o el empleo, como lo queramos llamar, sin perjuicio inclusive de una responsabilidad civil o penal. Entonces, estas sentencias, independientemente del recurso de apelación, tienen que cumplirse, ejecutarse. Entonces, y también hace referencia siempre este artículo, también
la Constitución de la República hace referencia en que los jueces siempre las ponen en sus sentencias, de que todas estas sentencias ya debidamente ejecutoriadas deben ser remitidas a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia respectiva. ¿Sí? Entonces, y siempre nos preguntamos nosotros y decimos, pero ¿se podrán ordenar también medidas cautelares dentro de estas acciones de protección? Claro que se pueden hacer. Se pueden ordenar medidas cautelares, conjunta o en forma independiente también de las acciones constitucionales que se puedan plantear en base a los derechos. ¿Y cuál es el objeto? El objeto es evitar más que todo o hacer o cesar una violación, o que amenace inclusive la violación de un derecho, o que se encuentre en amenaza la violación de un derecho. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, estimados estudiantes. Bien, entonces eso con la acción, en este caso, de protección. Pero también es importante señalar, inclusive, que nuestra Constitución siempre ha sido garantista, ¿sí? Y siempre ha creado una serie de acciones jurisdiccionales, inclusive para la protección de los derechos, inclusive fundamentales de la Constitución. Y hablamos también de derechos humanos. Inclusive ya hemos mencionado que estos derechos también son protegidos, en este caso también por el Pacto de San José. Y el Pacto de San José, si mal no recuerdo, en su artículo 25, hace referencia básicamente en que las personas tienen derecho a un recurso sencillo, rápido, ¿sí? O a cualquier, inclusive, otro recurso que sea efectivo entre los jueces o tribunales competentes. Y este Pacto de San José ya tiene una relación con la Constitución también del Ecuador. Inclusive los estados, partes, se comprometen más que todo a garantizar que la autoridad competente, ¿sí?, en el sistema legal de un estado ya se pueda decidir sobre los derechos de que todas las personas que interpongan tales recursos se los garantice. Se desarrolle más que todas las posibilidades del recurso judicial, que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes y que esta decisión, más que todo, siempre vaya acompañada de un recurso. Y en este caso hablamos también del recurso de apelación. Entonces es fundamental entender, y esto de forma medular, que nos estamos nosotros afianzando más que todo, ¿sí?, en una parte de, en este caso, las acciones de protección. Bueno, nosotros nos basamos, en este caso también, de la acción de protección, hablamos también del habeas corpus, y que es de acuerdo al artículo 89 de la misma Constitución, en este caso, el habeas corpus. Y siempre decimos, por ejemplo, o hemos entendido, hemos analizado de un habeas corpus que es preventivo, y no es preventivo. El habeas corpus en su traducción, o sea que quiere decir que el cuerpo presente, ¿sí?, lo cual ya nos ofrece prácticamente una aproximación conceptual para determinar inclusive el valor de esta figura, ¿sí? Entonces, la Comisión también Interamericana de Derechos Humanos ya señala que el habeas corpus ya también es una garantía tradicional en calidad de acción que tutela básicamente una libertad física, una libertad corporal, y que a través de un procedimiento judicial sumario, obviamente lo establece en este caso, que pueda ser remitida o que se tramite más que todo en un juicio. Entonces, ya en su jurisprudencia se ha venido discurriendo más que todo sobre la Convención de Derechos Humanos, y que habla que es aquella, obviamente, disposición que contiene como garantías específicas descritas
habla en sus incisos de sus numerales del artículo 7, si no recuerdo. Entonces, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales arbitrarios respectivamente ya tienen inclusive que ser, activarse más que todo estas acciones de protección. Y yo les puedo decir, más que todo desde un primer punto de vista, podemos corregir que esta figura de habeas corpus no es de carácter preventivo, sino por el contrario, es reparador. Entonces, en nuestro ordenamiento tenemos medidas de carácter preventivo y que encontramos más que todo a las medidas cautelares y que cumplen prácticamente desde prevenir. Entonces, las medidas cautelares son las que previenen, no el habeas corpus como tal. Desde un segundo punto de vista o desde una segunda lectura, como lo queramos entender, podemos mencionar, ¿sí?, que el objeto refiere que esta detención a la privación de la libertad, ¿sí?, inclusive ambulatoria, que ya esté consumada, es decir, que la persona al momento de presentar la acción se encuentre privada o restringida de su libertad, y no antes. Entonces no es preventivo. Y siempre hay que dejar claro por qué esto siempre está en tela de duda entre apreciaciones inclusive de estudiantes universitarios. Entonces es de imperativo afán, más que todo, de indicar que esto ya desvirtúa una tesis, porque más que todo, de lo que se dice del habeas corpus preventivo. ¿Sí? Entonces, hablamos también de que o desde un tercer punto de vista, también podemos irlo analizando, ¿sí?, en materia penal generalmente, ¿ya?, y que siempre y cuando también se encuentre en peligro su integridad, los derechos que van conexos, en este caso con la vida. Hablamos de la protección a la vida. En este caso, o en este sentido, podemos decirlo así, es inclusive relevante mencionar que el habeas corpus guarda una relación inminente con el debido proceso. Entonces, la adecuación y eficacia del habeas corpus está en un derecho de defensa. Es decir, que toda persona que tenga limitado su derecho, que tenga la libertad para discutir los motivos del enjuiciamiento o conocer las razones, más que todo, por las cuales se lo detiene, oculta o amenaza, en el caso de estar inclusive cumpliendo una pena autorizadamente impuesta, que se haya sobrepasado inclusive las 24 horas de su detención, que tenga el derecho de obtener el reencauzamiento antes de sufrir inclusive un castigo que impida su reinserción social. Inclusive la ley orgánica ya desarrolla, hablamos de garantías jurisdiccionales, todos estos preceptos constitucionales en la ley. Y siempre ¿y qué es lo que nos señala la ley básicamente? Nos señala un objeto. Y el objeto del habeas corpus tiene por objeto prácticamente proteger la libertad, la vida, la integridad física, derechos conexos de la persona privada o que se encuentre restringida de su libertad. Hablamos por autoridad pública o por cualquier persona. ¿Sí? Entonces debemos a no ser privada de la libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Esto es una parte fundamental que debemos entenderlo en este caso del habeas corpus, y que obviamente el colega que me va a continuar en esta exposición va a profundizar mucho más inclusive en el tema del habeas corpus. Entonces también debemos mencionar la acción de acceso a la información pública. Y cuando hablamos nosotros de acceso a la información pública, este acceso a la información como derecho o como política pública se encuentra íntimamente ya ligado a ideas inclusive de democracia y de gobernabilidad democrática. Si comprendemos más que todo que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite inclusive a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información que se haya generado por el Estado y su administración pública,
Estamos más que todo estableciendo como premisa que este derecho lo tienen los ciudadanos y que lo pueden ejercer. ¿Por qué? Por su ciudadanía, por contar en un Estado democrático, por un sustento básico de la democracia. Entonces, el derecho de acceso a la información pública tiene una connotación modernista y que en términos teóricos de concepción siempre estuvo inclusive subsumida a una propia formación del Estado democrático. Entonces, el enfoque más que todo liberal de este principio del interés general del Estado, que el derecho inclusive al acceso a la información pública cobra especial relevancia. Hablamos de relevancia debido a que no es concebible prácticamente un Estado en el que existan secretos o que existan informaciones privilegiadas, más que todo porque esto ya significaría que se está actuando en función de algo o de algún interés particular, que inclusive ya desnaturaliza la propia concepción de la democracia. Entonces, esto hay que tenerlo más que todo claro. Y el gobierno, obviamente, si mal no recuerdo, el gobierno anterior tenía una secretaría de transparencia. Inclusive se había dispuesto de que las instituciones públicas cumplan con solamente tengan un vidrio, unas puertas de vidrio, pero que no estén totalmente cerrados para garantizar la transparencia en las personas o de las acciones públicas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al planteamiento de algunos pensadores ya políticos, inclusive se han desarrollado nociones básicas de qué es el acceso a la información pública. Hablamos de la transparencia, de conocer inclusive este tema de la información pública que en la actualidad es muy recurrido inclusive por los ciudadanos. Entonces, en este contexto, yo quiero decirles que el acceso a la información ya cobra una dimensión porque además de ser un derecho de los ciudadanos, esto fortalece a los gobiernos democráticos y que esto ya viene a contrariar un poderoso mecanismo inclusive de autocorrección, de aprendizaje, en la medida inclusive que pueda facilitar la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública. Podríamos más que todo inclusive decir que el acceso a la información pública es un elemento clave de la gestión pública y de todos los elementos que componen el concepto de gobernabilidad. Y siempre voy a hacer énfasis en la gobernabilidad democrática, entendida inclusive en la capacidad de las instituciones políticas para procesar las demandas sociales, inclusive para los conflictos en forma pacífica, irlos controlando, que sea además plenamente una respuesta del Estado, ¿sí?, en donde los derechos políticos y civiles de los ciudadanos sean atendidos. Y que se entienda más que todo que hay muchos diversos, existen países, inclusive de la región de Latinoamérica, que ya adoptan estas acciones de acceso a la información pública. Entonces también es importante y que está establecido también en la Constitución, en el artículo 91 de la Constitución de la República. Me voy y paso también al habeas data. Esta acción jurisdiccional del habeas data establece inclusive ya el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador y hace referencia de que toda persona por sus propios derechos o como representantes ya, ¿sí?, puedan conocer la existencia y acceder inclusive a los documentos o datos inclusive genéticos de bancos o archivos. Pero cuando nosotros hablamos, más que todo, del habeas data, tenemos que entender una sola situación que es complicada, más que todo de entenderlo, y que trae contrariedades en el sentido del acceso a la información pública. Y ha traído confusiones dentro del ámbito, obviamente, jurisdiccional. Pero estas
confusiones que siempre ya traen consigo, en este caso el principio de la acción jurisdiccional del habeas data, hace más que todo referencia a un aspecto donde se confunden los términos. Les comento una situación solamente para entrar, ejemplificar y ya con esto ir terminando, más que todo. En el ejemplo, cuando nosotros pedimos, y pongo como ejemplo en este caso un municipio, nosotros acudimos con una solicitud y solicitamos, por ejemplo, los trámites que se elaboraron en un concurso de méritos y oposición, por poner un ejemplo. Entonces estamos solicitando nosotros ya estos documentos, pero por parte de la institución se nos está negando. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Nosotros activamos ahí que una acción de acceso a la información pública. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la curiosidad de revisar e interponemos, en este caso, una acción de habeas data? Inclusive que han habido sentencias judiciales en donde los jueces, por el principio de iura nulli curia, han tendido o han establecido sentencias en donde han cambiado o han tenido una errónea entendimiento de este principio. Entonces el principio de iura nulli curia no puede entenderse como una herramienta inclusive que habilite a los jueces cambiar la figura o la acción propuesta por parte de los accionantes. Inclusive se puede afectar de esta forma el derecho a la seguridad jurídica. Y el derecho a la seguridad jurídica obviamente es el cumplimiento prácticamente de la Constitución, sus leyes. Y que las leyes obviamente no pueden estar tampoco en constante movimiento porque también trae complicaciones con la seguridad jurídica, también inclusive en el ámbito también económico, empresarial. Que sí. Inclusive se afecta el debido proceso. Y la defensa, en este caso cuando se haya planteado una acción, porque pasó un caso en donde se plantea una acción de habeas data y los jueces obviamente dicen que no ha sido habeas data, sino que ha sido acceso a la información pública. Entonces, el debido proceso y la defensa que las partes deben saber inclusive a ciencia cierta de qué se los acusa, de qué se defiende, de qué se los sentencia. Entonces yo como abogado de la institución pública, yo debo saber eso. Y yo voy a defenderme es por habeas data. Entonces puede existir una indebida, aplicación del principio de iura nulli curia y que al cambiarse de acción inclusive de habeas data al acceso a la información pública, ¿sí? Cuando exista una demanda de acción inclusive de habeas data, las instituciones demandadas, lo más seguro es que son o fueron citadas con dicha acción de habeas data, más no de acceso a la información pública. Entonces la audiencia, inclusive la experiencia, me ha enseñado de que tenemos que entender y conocer los términos, inclusive entender el planteamiento que vamos a hacer. Cuando existe más que todo una demanda de acceso a habeas data, las instituciones, como dije y vuelvo y repito, demandadas, lo más seguro es que fueron citadas por la acción. Eso es algo real. La audiencia pública se la realiza observando la acción de habeas data. La defensa de las entidades se centra más que todo en la improcedencia de la acción de habeas data. ¿Y qué pasa cuando el juez concluye que existe violación del derecho a la información pública? Podrá causar indefensión, creo yo, ¿no? Con un inusual cambio de acción. Que esto está en discusión. Y obviamente la Corte Constitucional ya ha tenido un pronunciamiento sobre la habeas data, ha tenido un pronunciamiento sobre el acceso a la información pública. Y que creo que también en este caso también los administradores de justicia deben revisar profundamente esto. Estas ya sentencias que obviamente, inclusive que en algunas tienen efecto erga omnes, inclusive que son ya jurisprudencia vinculantes a decisiones judiciales. Entonces, se puede causar indefensión, ¿cierto? Obviamente se ha permitido que el uso inclusive del derecho a la defensa se respete la supuesta inclusive acción de acceso a la información pública. Entonces yo quiero decirles que bajo este contexto
hay que empezar más que todo por entender, en primer término, la acción de habeas data. Y esta se encuentra contemplada en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador, y que ya nos dice de que toda persona, inclusive por sus propios derechos, o como representantes, más que todo legítimos para el efecto, que nosotros podemos entenderlo, tenemos un derecho a conocer de la existencia y a acceder a los documentos y datos genéticos, bancos o archivos. Hablamos de los datos personales e informes que sobre la misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas. Hablamos inclusive de un soporte material o electrónico. Inclusive que se pueda conocer el uso que se haga de ellos. Hablamos de su finalidad, el origen, el destino de información personal y obviamente el tiempo de vigencia del derecho o banco de datos. Y cuando hablamos nosotros de las personas responsables de estos bancos o archivos de datos personales, pueden difundir inclusive la información archivada con autorización de su titular o la ley. Y eso nos dice también la Constitución de la República. Entonces, la múltiple jurisprudencia constitucional establece que la acción inclusive de habeas data no podrá ser incoada como medio para requerir la simple entrega física de copias inclusive, sino inclusive para tener acceso a esos datos. Entonces, cuando yo activo el acceso de la información pública es porque estoy pidiendo un documento o algo. Y el habeas data es porque yo pido la rectificación, la anulación, la eliminación de algo. Entonces tenemos que tener en cuenta que es para tener el acceso a esos datos, para ejercer inclusive lo que establece el artículo 92 de la misma Constitución. ¿Y qué nos ha dicho en este caso la Corte Constitucional sobre el objeto, la naturaleza, sobre el alcance de esta acción? Inclusive hay una sentencia 182-15, creo que es, del 2015, que obviamente le he revisado en muchas ocasiones, y que tiene efecto erga omnes, que o sea, hace relevancia para todo entendimiento, y que en el caso obviamente de la acción constitucional de habeas data en atención inclusive a la naturaleza, tiene un contenido en alcance. Tiene como función garantizar el derecho de las personas a la protección, dice en este caso también la Corte Constitucional, sobre los actos de índole personal. ¿Sí? El contenido de lo que se respecta a la información personal se refiere a aquella que reposa en soporte material. Eso es el habeas data, ¿sí? Material o electrónico, en registros de personas naturales o jurídicas, inclusive públicas o privadas. Pero respecto de la naturaleza, del contenido y del alcance, como lo estoy indicando, ya esta acción constitucional de habeas data hace referencia a reglas jurisprudenciales con efecto erga omnes. ¿Y qué ha dicho sobre la naturaleza? Que la acción de habeas data es la garantía constitucional que le permite a la persona natural o jurídica acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de datos. Inclusive que hablamos nuevamente de carácter público, privado, y que tiene por objeto conocer inclusive el contenido de la misma, y que esta debe ser el caso de exigir su actualización, rectificación, eliminación o anulación también cuando aquella información le cause algún tipo de perjuicio o daño en este caso a la persona, y que tiene por objeto más que todo de esta información de la habeas data salvaguardar el derecho o la intimidad de esa persona, inclusive de su familia. Entonces, el contenido, más que todo, y lo que menciona la Corte, o lo que ha mencionado prácticamente con sus sentencias, es que el contenido, que la acción constitucional de habeas data proteja el derecho a la intimidad, protege el derecho a la honra, a la integridad psicológica de la persona. ¿Sí? Entonces,
tenemos que entender también el alcance, que la acción constitucional de habeas data tiene lineamientos específicos que deban ser observados más que todo y que se ejerza la legitimación activa de la misma. Entonces, al redactar nosotros una pretensión, se debe estructurar el pedido inclusive de conformidad con los parámetros establecidos, lo que establece la Constitución. Entonces, si yo pido una información y no me la entregaron, no puedo yo, como en este caso, como abogado, decir, a ver, entonces corresponde establecer una acción de habeas data, porque no estoy pidiéndole, solo pedí información, no solicité que se me anule, que se me rectifique o que se me elimine la información de ahí, porque me está causando daño. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro esta situación, más que todo del habeas data con el acceso a la información pública en relación también, obviamente, a las vivencias que he tenido en el ámbito también del litigio que lo he realizado dentro, inclusive, de la vía jurisdiccional. Pero, ¿qué dice el artículo también 426 de la Constitución? Y ahí es claro, y si siempre los jueces se toman de este articulado y que habla de que todas las personas o que las autoridades, inclusive sujetos,